de septiembre de 2015, opción B, la pregunta 3. Nos dicen que para la reacción entre gases, 2DA más B para dar 3DC, tiene una variación de entalpía negativa, y nos dan también la energía de activación de la reacción inversa. Pues los datos nos dicen que la variación de entalpía es igual a menos 120 kilojulios partido por mol, y la de la reacción inversa yo la voy a llamar A', 180 kilojulios partido por mol. Pues nos dice en el apartado A que utilizando un diagrama energético de la reacción calculemos la energía de activación de la reacción directa. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de entalpía frente al tiempo de reacción. Y entonces, como la variación de entalpía es negativa, significa que los reactivos van a tener más energía que los productos, o sea que el sistema va a ir perdiendo entalpía. Por ejemplo, supongo que esta es la entalpía de los reactivos y esta la de los productos. Entonces, al principio antes de empezar a reaccionar, tienen esta entalpía, y como siempre hay que darle una cierta energía, que es la energía de activación, sube hasta aquí, hasta el máximo. Y luego baja hasta este nivel. ¿Vale? Aquí tendríamos lo de los reactivos, lo de los productos. Y fijaos que el dato que nos dan es este de aquí. Nos dan ahora el de la inversa, que es venir por este camino. Esta sería la energía de activación de la inversa. ¿Vale? Esto es EA'. Y de la directa, en cambio, es solo esta energía. EA es esta. ¿Vale? Y esto de aquí, que es la diferencia entre los reactivos y los productos, es la variación de entalpía, pero en valor absoluto, porque como sabemos que es negativa y las distancias tienen que ser positivas. Entonces podemos montar la siguiente ecuación, que es, fijaos que la energía de activación de la reacción inversa, que es esta longitud más esta longitud. Será la energía de activación más el valor absoluto de la variación de entalpía. Como lo que nos pregunta es energía de activación, eso será la energía de activación de la reacción inversa menos el valor absoluto de la variación de entalpía, o sea, 180 menos el valor absoluto, que es 120, pues nos sale 60 kilojulios partido por mol. Ahora en el apartado B nos dicen que justifiquemos si un aumento de la temperatura tendrá mayor efecto sobre la constante de velocidad de la reacción directa o de la inversa. ¿Vale? Pues vamos a poner primero la de la directa. La constante de la reacción directa sigue una fórmula tipo Arrhenius, que es A exponencial a menos energía de activación partido por RT. Como lo que nos están preguntando es cómo se afecta eso al variar la temperatura, a nosotros lo que nos interesa obtener es la derivada de la constante cinética respecto a la temperatura, que sería el número por la derivada de esto, que primero es E elevado a menos EA-RT, por la derivada de lo de dentro, que la derivada de lo de dentro es menos EA partido R, por la derivada de 1 partido por la temperatura, que es menos 1 partido temperatura al cuadrado. Entonces, si os fijáis, esto es la constante, signo menos con signo menos se cancela, constante por energía de activación partido por... Bueno, voy a ponerlo aquí aparte. Vamos a poner que la... Bueno, vamos a poner aquí las dos. ¿Vale? La derivada de K respecto a la temperatura es la propia constante por energía de activación partido R y T cuadrado. Y la derivada de la inversa, que la voy a llamar K', pues será lo mismo, análogamente K', EA' partido RT cuadrado. Y ahora, ¿cómo razonamos esto? Pues fijaos que como la energía de activación es más chica que la energía de activación, o sea, de la directa es más chica que la reacción de la inversa, fijaos que esto de aquí, este factor de aquí, va a ser el que, suponiendo que las K son parecidas, el factor que me va a marcar, que varíe más o menos, como la R es constante, será la energía de activación. Pues el que tenga una energía de activación más grande, la derivada será más grande. Entonces la derivada de la constante directa,
con respecto a la temperatura va a ser más chica que la derivada de la constante inversa respecto a la temperatura. Con lo cual, en la reacción inversa, una variación de la temperatura va a influir más que en la directa. Ahora, en el apartado C nos dicen que justifiquemos qué efecto tendrá un aumento de la temperatura sobre las cantidades reactivas, o sea, sobre el equilibrio. Pues voy a ponerlo como si fuese aquí lo de la teoría del calórico fuese cierto. La reacción esta la podemos poner simbólicamente como 2A más B está en equilibrio con 3C, y como nos dice que es exotérmica, que esto es negativo, es como si el calor estuviese en los productos. Entonces, si yo aumento la temperatura, el sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer lo contrario, se desplazará para el lado en el que él intente bajar la temperatura. ¿Cómo se baja la temperatura? Retirando calor del medio. Si se desplaza hacia la izquierda, ¿vale?, el calor se consumiría y entonces la temperatura bajaría. Entonces, para hacer lo contrario, lo que hace es formar reactivos. Entonces, la concentración de A subiría, la concentración de B subiría, y en cambio la concentración de C bajaría. Y en el apartado D nos dicen que si para esta reacción la variación de entropía es negativa, que expliquemos si es espontánea a bajas o a altas temperaturas. ¿Vale? Pues nos están dando dos datos, que la variación de entropía es negativa, y ya nos habían dicho que la variación de entalpía era también negativa. Como el que me marca la espontaneidad es la variación de energía Gibbs, pues la variación de energía Gibbs se define como la variación de entalpía menos la T por la variación de entropía. Este sumando de aquí es positivo, es negativo. Y ahora, como la variación de entropía es negativa, cuando la multiplicamos por algo positivo da negativo, pero cuando luego le apliquemos el signo menos, dará positiva. O sea, cuando este factor sea el predominante, la reacción será espontánea. Entonces nosotros necesitamos que este factor sea más grande que este, con lo cual necesitamos que las temperaturas sean bajas. Entonces, si la temperatura es menor que, en el que no es ni espontánea ni no espontánea, es cuando la variación de energía allí es cero. ¿Vale? Entonces nos traemos este sumando para acá, y luego la entropía dividiendo. Entonces, tal y como hemos dicho que es a bajas temperaturas, pues cuando la temperatura sea menor que incremento de H partido incremento de S, entonces el factor predominante será el de incremento de H, incremento de G será negativo, y entonces la reacción será espontánea.